isostáticas como hiperestáticas. Pueden analizarse con diferentes estados de carga externa, efectos de temperatura, deformación previa, asentamientos de apoyo, ¿no? En el curso de análisis estructural tratamos principalmente con estructuras hiperestáticas por este método utilizando el principio de superposición. Claro, ya prácticamente no analizamos estructuras isostáticas porque, bueno, generalmente eso es materia del curso de estática. Acá generalmente en el curso vemos totalmente lo que es hiperestático, ¿no? Y lo hacemos por el principio de superposición, tal como hemos estado viendo con el método de la carga unitaria virtual. Dice, por ejemplo, una estructura hiperestática, las ecuaciones de la estática más las ecuaciones especiales no son suficientes para resolver la estructura. Justamente por eso es hiperestática, ¿no? Por lo que necesitaremos más ecuaciones, ya que ya no serán de equilibrio, lógicamente, porque ya planteando todas las ecuaciones de la estática, sea en el plano, en el espacio, lo que sea, más las ecuaciones especiales, si esos no son suficientes, ya no hay más ecuaciones de equilibrio que plantear. Entonces es necesario plantear ecuaciones que serán ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos. Por ejemplo, tenemos esta viguita ABC, ¿no? Esta viguita ABC que tiene un empotramiento deslizante en A, en B está apoyado sobre un resorte lineal, en C está apoyado sobre un apoyo móvil y está adosado a un resorte helicoidal. Tiene como cargas una carga P en la barra rígida B, un momento M en el punto B, una carga repartida uniforme en medio de la barra BC, ¿no? Se le aplica temperatura debajo de BC. Hay una deformación previa porque ha sido mal fabricada la porción BC. Hay asentamientos de apoyo, acá de giro en A, y en el apoyo C hay un asentamiento delta, ¿no? Entonces, toda esta viguita está entonces afectada por cargas y por efectos múltiples. En esta viguita con rojo están las cinco posibles reacciones que son desconocidas, ¿no? No hay ecuaciones especiales, no hay rótulas, entonces a la vista está de que esta estructura es hiperestática, ¿no? Tenemos cinco incógnitas, tenemos 3 ecuaciones de la estática nada más, de 5 menos 3, 2 de segundo grado de hiperestaticidad externa. Internamente no presenta indeterminación porque si yo conociera las cinco reacciones, ¿no? Yo podría hallar fácilmente todas las fuerzas internas, ¿no? Estamos hablando de momentos, cortantes, axiales. No habría ningún problema, o sea que no es internamente hiperestática. Entonces, la hiperestaticidad total sería 2, ¿no? Ya, internamente no hay determinación, tal como decimos, ¿no? Porque es posible hallar las fuerzas internas en la vida. La estructura tiene hiperestaticidad total de grado 2, ya, a eso hemos quedado. Dice, teniendo 5 incógnitas, o sea, en este caso las reacciones, y 3 ecuaciones de la estática que se pueden plantear en el plano, resultan insuficientes, por lo que debemos plantear 2 ecuaciones que tendrán que ser de compatibilidad de desplazamientos, utilizando el conocimiento de deformaciones aprendidas en resistencia de materiales, ya que no es posible analizar la estructura tan solo en forma cinemática como lo hacemos en el curso de estática. Para utilizar el principio de superposición deberá aplicarse una sumatoria de efectos sobre una estructura isostática que podamos analizar, por lo que luego de conocer el grado de hiperestaticidad estaremos en condiciones de ver cómo isostatizamos la estructura. O sea, lo clave es de que la estructura hiperestática se puede analizar por superposición, y esa superposición es una suma de estados que están afectando a una estructura isostática. O sea, el primer paso para resolver la estructura hiperestática es isostatizar la estructura, ¿no? Es el primer paso, isostatizar la estructura. Esta isostatización se hará retirando reacciones o fuerzas internas, según sea el caso, tal que la estructura resultase sea una estructura estable. Es decir, que pueda resistir cualquier sistema de carga y alcance el reposo luego de la deformación.
y que no, que la estructura adquiera movimientos cinemáticos, ¿no? O sea, que la velocidad sea diferente de cero. Eso no puede ser porque estaríamos ante una estructura inestable, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, para isostatizar la estructura liberemos las reacciones en los resortes, por ejemplo, ¿no? Una forma de isostatizar. Nos da acá el apoyo que es un empotramiento deslizante, acá hay un apoyo móvil, tiene las reacciones vertical, acá a la izquierda horizontal y momento. Nos deviene en una estructura estable, ¿no? Para isostatizar una estructura lo hacemos sin tener en cuenta qué cargas o efectos actúan sobre la misma. Es una característica propia de cada estructura. Claro. Cuando nosotros vamos a isostatizar una estructura, no nos tenemos que fijar en qué cargas o en qué efectos están afectando a la estructura. Eso es independiente. ¿Ya? Es una característica propia de la estructura. Para nada tiene que ver, decir, como tengo cargas verticales, nada, para nada. No tengo que mirar ni cargas ni efectos. Es solamente una característica propia de la estructura. La estructura isostatizada tiene que ser estable. Eso es lo único que tengo que ver, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema que le llaman QD, ¿no? Sistema de cargas y desplazamientos externos, ¿no? QD mayúscula. Estas son las dos redundantes estáticas, se le llama, ¿no? A lo que se libera se le llama redundantes estáticas, ¿no? Entonces ha resultado en estructura isostática, teniendo en cuenta estas dos redundantes que soltamos. Vemos ahora el esquema de superposición, ¿no? Entonces, por eso coloco acá toda la estructura inicial, tal como está, con todos sus efectos, y vamos a ver cómo lo resolvemos por superposición. Entonces, superponemos primero las cargas externas, después superponemos la temperatura, todo en la estructura isostatizada. Después, colocamos la deformación previa dentro de la estructura isostática, luego aplicamos los desplazamientos de apoyo, acá dentro de la estructura isostática. Ojo que acá solamente se ha colocado el giro, el asentamiento de giro en el apoyo A, ¿no? Y no así. Acá tenemos, por ejemplo, no, acá hay una equivocación. Acá hay una equivocación porque iba a colocar acá, por ejemplo, por favor, iba a colocar este delta, no acá en C, ¿ya? No iba a estar en C. El delta iba a estar debajo del resorte K sub 1, ¿eh? Por si acaso, cámbienlo, ¿ya? Este delta, bueno, al comienzo puse esto, pero dije, para ser más ilustrativo el problema, este delta lo cambié, no sé por qué no lo he borrado acá. Este delta está debajo de la base del resorte que está en B. Ahí está delta, ¿ya? Por favor. Ahí está. Entonces, eso no lo tomamos en cuenta cuando está debajo del resorte, no lo tomamos en cuenta porque coincide con Q sub 1, ¿no? El delta coincide con Q sub 1. Y si el delta coincide con Q sub 1, ese delta entra de frente a la compatibilidad. O sea, por eso lo había cambiado, si no, no le borro. No, disculpa. ¿No? Entonces, cuando el asentamiento corresponde a una de las redundantes, ¿no? Por ejemplo, de repente, si en Q sub 2 hubiera habido un asentamiento de giro, no entraban a esta superposición, ¿no? Entran de frente a la compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá abajo, miren, entra de frente a la compatibilidad, ¿ya? Menos delta ponemos, ¿no? Muy bien, entonces decimos, ¿qué más tenemos? Ahí tenemos cargas, temperatura, tenemos deformación previa, asentamientos de apoyo. ¿Qué más tenemos? De que existe una carga Q sub 1 también, ¿no? Aquí tiene, acá está el delta, ¿no? Acá está el delta. Acá está el delta, perdón. Acá está el delta. Ya, entonces, si tenemos que acá debe haber Q sub 1, introducimos Q sub 1. Aquí existe Q sub 2, introducimos Q sub 2, pero como siempre con el artificio de en vez de poner Q sub 1 aquí abajo, lo ponemos en la carga unitaria y todo lo multiplicamos por Q sub 1.
¿ya? Y aquí, en vez de tener un momento Q sub 2, hacemos un artificio, decimos, aplicamos una carga unitaria y todo lo que ocurre acá lo multiplicamos por Q sub 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá sí está el delta. Acá sí está el delta donde debe estar, ¿no? En el dibujo anterior, ahí sí, este delta lo había puesto acá. Cuando cambié de idea, no lo cambié aquí, ¿no? Pero acá sí lo cambié. Para poder, incluso acá se muestra lo que borré. Dije, no, mejor acá para que sea más ilustrativo, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el esquema de superposición, ¿no? El esquema de superposición. Ahora, ¿cómo salen las ecuaciones de compatibilidad? Entonces decimos, para aplicar ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos, tenemos que ver cuál es el desplazamiento donde voy a hacer compatibilidad. Entonces digo, la compatibilidad siempre se hace en los puntos de aplicación de las redundantes estáticas, o sea, donde están Q y donde está Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Donde están las redundantes, ahí se aplica la compatibilidad, porque justamente ahí es donde se suelta. Entonces decimos, como aquí en la base del resorte lineal, ahí voy a soltar. Entonces me pregunto, ¿cuál es el desplazamiento final del apoyo del resorte lineal? ¿Cuál es el desplazamiento final de la base del resorte lineal? ¿Qué es lo que voy a soltar? Entonces, no es cero, sino tiene un valor de delta, pero como acá, fíjense, Q sub 1 estoy liberando hacia arriba, eso va a ser positivo para mí. Entonces, delta es negativo, menos delta. ¿Ya? Menos delta. Mucho tiene que ver los sentidos de Q sub 1 y de Q sub 2. ¿Está bien? Entonces yo digo, entonces el desplazamiento final donde está Q sub 1 va a ser menos delta. Eso tiene que ser igual a la sumatoria de todos los desplazamientos donde he liberado. Porque acá estoy viendo cuál es el desplazamiento final. Aquí también tengo que fijarme cuáles son los desplazamientos parciales, ¿no? Entonces aquí, por acción de las cargas externas, ¿no? En esta parte de la estructura, y al haber sido liberada la base de resorte lineal, la base de resorte helicoidal, y como estas cargas deforman la estructura, es lo más probable que haya causado desplazamientos en los puntos donde se ha liberado, ¿no? Por eso que acá hay un DQL1, ¿no? Entonces se lee desplazamiento en Q sub 1 debido a L, que es la carga externa, load, ¿no? En inglés. Desplazamiento de Q sub 1 debido a la carga externa. Aquí, desplazamiento del punto de aplicación de Q sub 2 debido a la carga externa. Por temperatura pasa algo similar. Cuando incide la temperatura, no causa fuerzas internas ni reacciones, pero sí puede causar desplazamientos, ¿no? Causa desplazamientos porque causa curvaturas en las partes flexibles. Entonces, al causar curvaturas, se pueden dar desplazamientos de los nudos. Entonces, es lógico pensar que en el punto donde he liberado Q sub 1 puede haber un desplazamiento por temperatura. Entonces, le diremos desplazamiento en Q sub 1 debido a la temperatura. Y aquí también puede haber un giro. Desplazamiento en Q sub 2 debido a la temperatura. ¿Ah? Aquí, por deformación previa. Cuando yo incluyo la deformación previa, que sea compatible lógicamente con los apoyos, ¿no? Esta estructura se va a deformar. O sea, todavía no la he deformado acá, ¿no? Se va a deformar. Entonces, puede ser factible de que en los puntos liberados, donde ha estado Q sub 1, donde estaba Q sub 2, ¿no? Se haya producido desplazamientos por deformación previa. Entonces decimos acá, DQP1, DQP sub 1, que es desplazamiento en Q sub 1 debido a la deformación previa. Y aquí, en la base del resorte helicoidal, decimos dQp sub 2, desplazamiento de Q sub 2 debido a la deformación previa. ¿Okay? Por desplazamientos de apoyo.
o sea, asentamientos. Este desplazamiento de apoyo, este giro, va a hacer que la estructura se deforme, se desplace, ¿no? Lógicamente, que no, como es una estructura isostática, no se van a crear fuerzas internas ni reacciones, ¿no? Ya sabemos que por temperatura, deformación previa, asentamientos, en una estructura isostática no se producen ni fuerzas internas ni reacciones, pero sí puede deformarse la estructura. Entonces, en lo que se deforma la estructura, creemos que es posible que ocurran desplazamientos donde ha estado Q sub 1, desplazamientos donde ha estado Q sub 2, ¿no? Entonces aquí leemos que dice dqr1, desplazamiento en Q sub 1 debido al asentamientos de apoyo, ¿no? Acá también, ajá, acá también dqr2, desplazamiento de Q sub 2 debido a asentamientos de apoyo, ¿no? Entonces, ¿por qué le ponen R? Le ponen R porque en inglés estos apoyos son restricciones, ¿no? Entonces, restraints, ¿no? O sea, son restricciones, le dicen, ¿no? De apoyo, ¿no? En el apoyo. Los desplazamientos de Q sub 2 debido a desplazamientos de apoyo. Muy bien, acá el artificio está dado, en vez de que sea el Q sub 1, ponemos carga unitaria y todo multiplicamos por Q sub 1. Entonces, debido a la carga unitaria, la estructura se va a deformar, ¿no? En esta estructura isostática. Aquí sí va a haber cargas internas, reacciones, todo, pero también hay posibilidad de desplazamientos en los puntos que fueron liberados, ¿no? Entonces, F11 es el desplazamiento en 1 debido a Q sub 1 igual a 1, ¿no? En Q sub 1 igual a 1. F21, como estamos en Q sub 1 igual a 1, es el desplazamiento donde está Q sub 2 por una fuerza unitaria en 1. Aquí, ¿qué tendríamos? La carga Q sub 2 se da, pero con el artificio se da un momento unitario y todo se multiplica por Q sub 2. Este momento unitario va a causar que la estructura se deforme, ¿no? Puede haber la posibilidad de reacciones, de cargas internas, pero se va a deformar la estructura. En lo que se deforma la estructura se desplazan los nudos. Entonces cabe la posibilidad que aquí haya un desplazamiento. En donde estaba Q sub 1 aplicado y aquí donde estaba aplicado Q sub 2, ¿no? Entonces será desplazamiento en donde estaba Q sub 1 debido a una carga unitaria en Q sub 2. Acá será desplazamiento donde estaba ubicado Q sub 2 debido a una carga unitaria en Q sub 2, ¿no? Eso es lo cómo se interpreta los índices, ¿no? en estas estructuras, ¿okay? Dice ahora, planteamos las ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos en los puntos donde se ha liberado las redundantes Q sub 1 y Q sub 2. Muy bien. Entonces decimos, acá, desplazamiento final del punto de aplicación de la redundante Q sub 1, o sea, ¿cuánto es su desplazamiento final? Y vemos que Q sub 1 es hacia arriba y delta es hacia abajo. Entonces, menos delta es igual a, el final, ¿no? El final es igual a dql1 más dqt1 más dqp sub 1 más dqr1 más f11 por q sub 1 más f12 por q sub 2. Eso es lo que yo tengo en la primera línea, ¿no? Como ecuación de compatibilidad. Para el desplazamiento final del apoyo del resorte helicoidal, ¿cuánto es el desplazamiento final, o sea, el giro final, en la base del resorte helicoidal? No hay giro, no hay nada. Entonces, cero. Su desplazamiento final, su giro final es cero. Por eso que acá dice cero. Y como este es el final, será igual a la suma de los parciales. Entonces, 0 es igual a, sumo todos los desplazamientos en este punto. Será dql2 más dqt2 más dqp sub 2 más dqr2 más f21 por q sub 1 más f22 por q sub 2.
¿no? Eso es lo que tenemos por superposición. Y en todo esto, son hallables todos estos desplazamientos, ¿no? Excepto que no vamos a tener ni Q sub 1 ni Q sub 2. Son las incógnitas, ¿no? Planteadas las ecuaciones de compatibilidad, aquí las incógnitas son Q sub 1 y Q sub 2. Muy bien, si ponemos esto como si fueran vectores y matrices, tenemos el vector menos delta, 0, igual a, acá tenemos un vector de QL1, de QL2, acá el vector de QT1, de QT2, el vector de QP sub 1, de QP sub 2, el vector de QR1, de QR2, y esta multiplicación la podemos hacer como la multiplicación de una matriz por un vector, ¿no? F11 por Q sub 1 más F12 por Q sub 2 está acá arriba. F21 por Q sub 1 más F22 por Q sub 2 está acá abajo, ¿no? Si le ponemos una notación a esto, sería, a este vector le llamamos dq, acá el vector dql, dqt, dqp, dqr, la matriz F y el vector Q. Si sumamos estos cuatro vectores, dql, dqt, dqp y dqr, podemos colocar como el vector resultante dqs más f por q, ¿no? dqs lo pasamos al primer miembro y tenemos dq menos dqs igual a f por q, y dq menos dqs es d, vector d, es igual a f por q. Esta es la ecuación que gobierna el método de flexibilidad, ¿ok? Esta es la famosa ecuación del método de flexibilidad, d igual a f por q. En donde, como tenemos d y como tenemos f, podemos hallar q. Q será matricialmente f a la menos 1, la inversa de f por el vector d. F también se le llama matriz de flexibilidad. A F se le llama matriz de flexibilidad. A Q se llama vector de cargas o de redundantes estáticas. Y a D el vector de desplazamientos. Entonces, esta es la forma en que se ha demostrado prácticamente lo que es la ecuación que gobierna el método de flexibilidad. ¿Listo? La ecuación que gobierna el método de flexibilidad. Muy bien. Entonces, una cosa muy interesante, todo se hace por superposición, ¿no? Entonces, conociendo esto, habiendo entendido en forma clara cómo es que se hace la superposición y cómo se crea las ecuaciones de compatibilidad, ese es un paso ya muy importante para resolver los ejercicios, ¿no? Tener bien claro qué cosa es lo que se está haciendo por superposición. Entonces va a quedar cada vez más claro cómo se resuelve un ejercicio por este método, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos Q sub 1 y Q sub 2, ¿qué es lo que pasa? Ya, pues si tengo Q sub 1, Q sub 2, ¿no? Tenga las cargas que tenga, ya tengo dos conocidas. Tengo tres desconocidas. Dos reacciones aquí y una reacción acá. Ya puedo hallar, momentos, ¿no? Puedo hallar las mismas reacciones, puedo hallar los cortantes, puedo hallar desplazamientos de esta estructura que ya está isostática, porque ya conozco estos dos valores, y es prácticamente como si fuera una estructura isostática, ¿no? Les puedo hallar desplazamientos, pero vamos a llevar un orden. Vamos a llevar un orden para todo esto, ¿no? Muy bien, dq, que habíamos visto acá. Vamos a dq. ¿Qué cosa es el vector de los desplazamientos finales, ¿no? Entonces vamos a ver acá. dq, vector de desplazamientos finales de los puntos de aplicación de las redundantes q. dql, vector de desplazamientos de los puntos de aplicación de q, ¿no? ¿Quién se desplaza? Los puntos de aplicación de q, producidos por carga externa. dqt, vector de desplazamiento de los puntos de aplicación de q, producidos por temperatura. dqp, vector de desplazamiento de los puntos de aplicación de q, producidos por deformación previa. Y dqr, vector de desplazamientos de los puntos de aplicación q, producidos por desplazamientos de apoyo, ¿no? Esta es la nomenclatura de los vectores de arriba, ¿no?
Para hallar desplazamientos utilizamos el método de la carga unitaria virtual, claro. Fíjense, hay una gran cantidad de desplazamientos que estamos hallando. ¿Ven? DQL1, DQL2, DQT1, DQT2, DQP1, DQP2. Bueno, esto se halla por deformando la estructura, esto también, para estos casos, ¿no? F11, F21, F12, F22. Es un sinfín de desplazamientos que tenemos que hallar. Para eso utilizamos el método de la carga unitaria virtual como método auxiliar. Nos ayuda a hallar desplazamientos. ¿Ok? Nos ayuda a hallar desplazamientos. Pues se dice para hallar desplazamientos utilizar el método de la carga unitaria virtual. Conocidos Q sub 1 y Q sub 2, claro, de acá, conocidos Q sub 1 y Q sub 2, podremos hallar fuerzas internas a los elementos, reacciones y desplazamientos de nudos cualesquiera, ¿no? O sea, ya tenemos prácticamente resuelto el problema. Pero vamos a seguir una metodología, ¿no? Si queremos hallar momentos de extremo de barra para un diagrama de momentos, utilizaremos el principio de superposición tomando en cuenta que en una estructura isostática los efectos de temperatura, deformación previa y asentamientos de apoyo no causan fuerzas internas ni reacciones. Ojo, ¿no? Nosotros tenemos la estructura completa acá. Están todos los efectos, cargas, desplazamientos de apoyo, todo lo que ustedes quieran, pero ¿quiénes aportan aquí al cálculo por superposición de los momentos de extremo de barra? Por ejemplo, acá tengo dos barras, ¿no? AB y BC, ¿no? Entonces, para yo querer hallar mi diagrama de momentos, voy a hallar los momentos de extremo de barra, para que sea más sencillo dibujar, ¿no? El diagrama de momentos. Entonces, fíjense, los momentos finales que voy a hallar. AM1 a la izquierda del elemento AB. AM2 a la derecha del elemento AB. AM3 a la izquierda del elemento BC. AM4 a la derecha del elemento de la barra BC. Esos cuatro momentos, digo, son importantes conocer para mí en forma final para poder graficar mi diagrama de momentos. Entonces, por superposición, lógicamente, ¿qué cosa es lo que voy a tener? ¿Quiénes causan en las estructuras isostáticas esos momentos? O sea, las fuerzas internas, solamente la carga externa, Q sub 1 y Q sub 2. La temperatura en la estructura isostática no causa fuerza interna, ¿no? La temperatura ni la deformación previa ni los asentamientos de apoyo, ¿no? Si vamos acá al esquema inicial, ¿no? Este es por superposición, he desechado hallar los momentos por temperatura, por deformación previa, por asentamiento de apoyo, por eso no los dibujo, porque aquí solo se producen desplazamientos, no se producen ni reacciones, ni momentos, ni cortantes, ni axiales, solamente desplazamiento. Igual aquí no se producen reacciones ni fuerzas internas, y acá en este esquema tampoco, por eso acá abajo no los dibujo, ¿ya? No los dibujo, no aportan. Entonces la pregunta que me podría hacer un alumno es la siguiente: ingeniero, pero si para hallar los momentos finales de extremo de barra yo solo utilizo la carga externa Q sub 1 y Q sub 2, entonces no analizaría pues ni por temperatura, ni por formación previa, ni asentamientos de apoyo. No, 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 no. Claro, porque si usted dice que los finales acá salen de la sumatoria de los parciales, es que acá hay un detalle, pues. El detalle es que sí interviene la temperatura de formación previa y asentamientos de apoyo. ¿Dónde interviene? En Q sub 1 y en Q sub 2. ¿Cómo es que interviene ahí la temperatura? Ah, es que cuando yo he hallado Q, previamente he hallado D, ¿no? Para hallar Q, he hallado previamente D. Y al hallar D, hallo DQ, DQS. Dentro de DQS, que es esta parte de acá, he hallado DQL, DQT, DQP, DQR. Acá está
el quid del asunto. Acá se intervienen los desplazamientos por temperatura, deformación previa y asentamientos de apoyo, ¿no es cierto? Estos valores influyen en el valor de D. Por lo tanto, al influir en los valores de D, también influyen en los valores de Q. De Q. Entonces, ya. Entonces sí era necesario analizar por temperatura, deformación previa y asentamiento de apoyo, porque eso me da estos Q sub 1 y Q sub 2. Ahí es donde inciden en los valores finales de las fuerzas internas. ¿Ya? Ahí es donde inciden, al hallar Q sub 1 y Q sub 2. Muy bien, entonces, por superposición, hemos dicho que en la estructura isostática tenemos esta superposición, ¿no? Entonces, por acción de las cargas externas, se van a producir probablemente momentos en los extremos de barra, ¿no? Pero por carga externa le llamamos ya no AM1, AM2, que son los finales, ¿no? Acá le llamaremos AML1, ¿no? El momento 1 debido a la carga externa. El momento 2 debido a la carga externa. El momento 3 debido a la carga externa. El momento 4 debido a la carga externa. Todo por carga externa. Aquí en Q sub 1 igual a 1, esta carga unitaria puede crear momentos en los extremos de barra, ¿no? Así como reacciones también. Entonces acá tenemos AMQ11. ¿Cómo se lee? Acá M1, o sea, el momento 1 debido a Q sub 1 igual a 1. El momento 2 debido a Q sub 1 igual a 1. El momento 3 debido a Q sub 1 igual a 1. Y el momento 4 debido a Q sub 1 igual a 1, ¿no? Así se lee la nomenclatura, en forma cruzada. Cuando está aplicando la carga unitaria en Q sub 2, tendríamos AMQ12, ¿qué significa? Momento 1 debido a Q sub 2 igual a 1. Aquí en la derecha del primer elemento, momento 2 debido a Q sub 2 igual a 1. Momento 3 debido a Q sub 2 igual a 1. Momento 4 debido a Q sub 2 igual a 1. ¿No? Entonces, teniendo todo esto y sabiendo que los momentos finales tienen que ser igual a la suma de los momentos parciales, entonces tenemos acá abajo AM1 que es igual, ¿no? AM1 ser igual en el mismo sitio a AML1 más AMQ11 por Q sub 1 más AMQ12 por Q sub 2, que es lo que tenemos acá, ¿no? AM1 es igual a AML1 más AMQ11 por Q sub 1 más AMQ12 por Q sub 2. De la misma forma, ¿no? A la derecha de la primera barra tenemos AM2, que sería igual a AML2 más AMQ21 por Q sub 1 más AMQ22 por Q sub 2. Y así. Podemos obtener entonces los momentos finales como sumatoria de los momentos parciales, ¿no? Sumados uno a uno. Estos vectores, bueno, estas sumatorias podemos hacerlo como sumatoria de vectores y matrices, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, lo ponemos todo esto en un vector, AM1, AM2, AM3, AM4, acá los AML en otro vector, más, y eso lo ponemos como la multiplicación de una matriz por el vector Q, vector Q, perdón, ¿no? Entonces tenemos AM, ¿qué cosa es AM? Será las fuerzas internas finales en los elementos, ¿no? Las fuerzas internas. Esto puede ser que lo hemos aplicado para momentos de extremo de barra. Han podido ser cortantes de extremo de barra. Para otras estructuras será fuerzas normales de extremo de barra, ¿no? Depende. Depende de qué fuerza interna que querría yo hallar, ¿no? En este caso han sido momentos de extremo de barra. Entonces, fuerzas internas finales. Será igual al vector de fuerzas internas producidas por la carga externa, AML, más fuerzas internas producidas por la acción de Q sub 1 igual a 1, fuerzas internas producidas por la acción de Q sub 2 igual a 1. Entonces serán la matriz AMQ y Q sub 1, Q sub 2, el vector Q, que es el vector de
redundantes estáticas que ya ha sido hallado. Como todo esto es hallable, todo es hallable, entonces, operando, tendremos en este caso, los momentos de extremo de barra finales. Esta ecuación, para hallar las fuerzas internas en los elementos de la estructura, lo vamos a tener muy presente para hallar momentos, cortantes, torsores, axiales, lo que queramos hallar, ¿no? Sea la estructura que sea, ¿no? Parrilla, pórtico, cercha, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la forma en que vamos a demostrar, que hemos demostrado esta formulita muy importante para todos nuestros problemas. Siempre vamos a tener que, como quien dice, vamos con el tiempo a memorizar esta formulita, ¿no? Con la cual nosotros vamos a hallar las fuerzas internas. Muy bien. Ahora vamos a hallar las reacciones. Entonces, en la estructura inicial, fíjense, en la estructura inicial, nos piden hallar, por ejemplo, el momento en A, que es la reacción AR1, ¿no? La reacción AR1 y la reacción AR2. Esas dos reacciones me piden hallar como parte del problema. Entonces digo, estas son las reacciones finales de entre la estructura hiperestática con todas las cargas, ¿no? Esas son las reacciones finales. Pero todo lo hallamos por superposición. Fíjense de que aquí en esta superposición no incluyo los esquemas de temperatura, de formación previa, asentamientos de apoyo, porque esos esquemas en una estructura isostática no causan ni fuerza interna ni reacciones, ¿no? Esos son los efectos. Entonces no aportan en esta sumatoria. Por eso que solamente coloco la carga externa, la carga Q1 y la carga Q2, ¿no? Por la misma razón, lo que hemos explicado arriba para las fuerzas internas, ¿no? Que pareciera que no, para hallar las reacciones tampoco, no es preciso hallar por temperatura, información previa, que no intervienen, pero sí intervienen en realidad porque han intervenido para hallar Q1 y Q2, o sea, sí están involucradas indirectamente, ¿no? Indirectamente. Muy bien. Entonces, en la estructura isostática, en donde se está aplicando estas carguitas, PM y omega, ¿no? Causan reacciones donde yo quiero hallarlas, ¿no? AR1, ARL2, ¿no? Entonces, reacción 1 debido a la carga externa, reacción 2 debido a la carga externa, ¿no? Así se lee los índices. Aquí, cuando Q1 es igual a 1, esta fuerza causa reacciones, causa fuerzas internas. Entonces, las reacciones que puede afectar son la reacción en el momento en A y aquí en el apoyo C, la reacción vertical, ¿no? Entonces, tenemos ARQ11, esa es la nomenclatura para esta reacción. ¿Cómo se lee? Abajo, reacción 1, debido a Q1 igual a 1. Acá, reacción 2 debido a Q1 igual a 1. ¿Ya? De esa forma leemos. Reacción 2 debido a Q1 igual a 1. Reacción 1 debido a Q1 igual a 1. Abajo, debido a Q2 igual a 1, ¿qué tenemos? Reacción acá a la izquierda. Esta es la reacción 1 debido a Q2 igual a 1. Y acá, la reacción 2 debido a Q2 igual a 1. De esa forma leemos, ¿no? Las reacciones. Esa es la forma en que en todos los problemas de flexibilidad vamos a estar leyendo las reacciones. Entonces ya hay que estar acostumbrándonos a esa nomenclatura. Por superposición, entonces decimos, estas reacciones finales, entonces, ¿a qué será igual? A ver, a R1, ¿a qué será igual? La reacción final será igual a las reacciones parciales. Entonces será igual a ARL1 más ARQ11 por Q1 más ARQ12 por Q2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La reacción AR2, ¿a qué será igual? Esta es la final, a la suma de los parciales. Entonces AR2 será igual a ARL2 más AR
Q21 por Q sub 1 más ARQ22 por Q sub 2, que es lo que tenemos acá abajo. Si lo ponemos en arreglo matricial, tendríamos un vector AR1, AR2, el vector ARL1, ARL2, más acá una multiplicación de una matriz por un vector, ¿no? ARQ11, ARQ21, que son las reacciones producidas cuando Q sub 1 es igual a 1, ARQ12, ARQ22, que son las reacciones que nos piden cuando Q sub 2 es igual a 1. Le ponemos la nomenclatura que tenemos ahí. Entonces, un ratito por favor. Muy bien, perdón, una disculpa. Muy bien, entonces, habíamos convenido entonces de que lo ponemos como, como estas ecuaciones en forma vectorial, ¿no? Y acá tenemos el vector AR, el vector ARL, la matriz ARQ y el vector Q de redundantes, ¿no? Esta matriz ARQ se halla por columnas, ¿no? Aquí cuando Q sub 1 igual a 1, se halla la reacción 1, la reacción 2. Cuando Q sub 2 es igual a 1, la reacción 1 y la reacción 2, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta ecuación importante, AR es igual a ARL más ARQ por Q, que tenemos que ya tenerlo memorizado para poder hacer nuestros problemitas. Muy bien. Para hallar desplazamientos, ahora nos dice de repente, hay en desplazamientos en la estructura. Por ejemplo, desplazamiento vertical en A y el giro en C, ¿no? Entonces, la estructura original hiperestática nos dice, hay el desplazamiento vertical del empotramiento deslizante de J1 y hay el desplazamiento de J2, que es el giro en C, ¿no? Entonces acá dice desplazamiento y J1. ¿Por qué dice J? J se refiere a joint, ¿no? A nudo. Desplazamiento de nudo 1. Desplazamiento de nudo 2, ¿no? Puede ser un desplazamiento interior, debajo de la carga P, ¿no? Donde inicia la carga repartida, donde termina. Podemos hallar en cualquier lado, no hay problema, ¿no? En cualquier lado podemos hallar desplazamientos. En este caso nos piden el desplazamiento vertical de A y el giro en C. Estos son los finales de J1, de J2. Y esto tiene que ser igual a la suma de los desplazamientos parciales. Y fíjense que en este esquema de trabajo sí estoy involucrando la temperatura, a la deformación previa de asentamiento de apoyo, porque estos tres efectos sí causan desplazamientos en la estructura, deformación en la estructura, ¿no? Entonces pueden causar desplazamientos donde me están pidiendo que hay dichos desplazamientos, ¿no? Redundando. Entonces está la carga externa, la temperatura, la deformación previa, los asentamientos de apoyo, la carga Q sub 1 y la carga Q sub 2. Como me piden hallar los desplazamientos, por ejemplo, este desplazamiento
del empotramiento deslizante. Entonces, por acción de las diferentes cargas y efectos, tengo que hallar justamente ahí también el desplazamiento del empotramiento deslizante, ¿no? Y también acá me piden el giro en C, entonces tengo que hallar el giro en C por cada una de las cargas y efectos, ¿no?, que tengo acá en la superposición. Entonces, por acción de la carga externa, por ejemplo, ¿no?, tenemos que esta estructura se va a deformar y por lo tanto los puntos se van a desplazar, van a causar desplazamientos donde yo quiero hallar los desplazamientos que me piden, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tendré DJL1, ¿no? Desplazamiento del nodo 1 debido a la carga externa. Desplazamiento de nodo 2 debido a la carga externa, ¿no? L es la carga externa. En temperatura, también la temperatura hace que la estructura se deforme. No habrán fuerzas internas ni reacciones, pero la estructura se puede deformar y por lo tanto habrá desplazamientos. Entonces acá tenemos desplazamiento de nudo 1 debido a la temperatura y acá desplazamiento de nudo 2 debido a la temperatura, ¿no? Por deformación previa igual, la deformación previa cuando yo lo incluyo y deformo la estructura, se producen desplazamientos, no habrá ni fuerzas internas ni reacciones, pero sí desplazamientos, y entonces en los puntos donde me piden desplazamiento puede haber desplazamientos, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos desplazamiento de nudo 1 debido a la deformación previa, desplazamiento de nudo 2 debido a la deformación previa, ¿ya? DJR1, DJR2 por asentamiento de apoyo. El asentamiento de apoyo no causa fuerzas internas ni reacciones, pero sí causa posibles deformaciones en la estructura, lo que causa desplazamientos en los nudos que pertenecen a la estructura misma, ¿no? Entonces, debido a la deformación previa, puede haber que acá haya en el empotramiento deslizante un desplazamiento vertical, en el extremo resorte helicoidal haya un giro, entonces los hallamos, ¿no? Entonces acá tendremos DJR1, que será desplazamiento de nudo 1 debido al asentamiento de apoyo, desplazamiento de nudo 2 debido al desplazamiento de apoyo. ¿Okay? Asimismo, cuando aplicamos Q1, con este artificio aplicamos carga unitaria. Entonces decimos, ¿dónde estamos aplicando la carga unitaria? ¿Dónde está Q1, ¿no? Esto causa fuerza interna, reacciones y también desplazamientos. Entonces acá esperaríamos que tenga un desplazamiento que se llame DJQ11. ¿Qué significa? Desplazamiento de nudo 1 debido a Q1 igual a 1. El último es el Q1 igual a 1. Desplazamiento de nudo 2 debido a Q1 igual a 1. ¿Ya? Desplazamiento de nudo 2 debido a Q1 igual a 1. Y acá debido a Q2 el artificio nos dice que tenemos que aplicar una carga unitaria, en este caso un momento unitario, nos puede causar desplazamientos donde nos piden. Entonces tendremos DJQ12, que es desplazamiento de nudo 1 debido a Q2 igual a 1. Desplazamiento de nudo 2 debido a Q2 igual a 1. ¿No? Entonces, ahora diríamos pues en forma final, ¿no? Para hacer la superposición decimos DJ1, o sea, el desplazamiento DJ1 final tiene que ser igual, ¿no?, a los desplazamientos parciales. Entonces DJ1 será igual a DJL1 más DJT1 más DJP1 más DJR1 más DJQ11 por Q1 más DJQ12 por Q2, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá en esta primera línea? Luego tenemos que el DJ2 final, o sea, el giro en C final, será igual a los giros en C parciales, ¿no? A la suma de los giros en C parciales. Entonces tendríamos DJL2 más DJT2 más DJP2 más DJR2 más DJQ21 por Q1 más DJQ22 por
Q sub 2. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que lo podemos escribir en forma matricial poniendo vectores y matrices, ¿no? La de J1, que son los desplazamientos finales solicitados, será el vector de JL1 de JL2, más el vector de JT1 de JT2, más el vector de JP1 de JP2, más el de JR1 de JR2, más esta matriz, que se forma por columnas también, ¿no? Cuando Q sub 1 es igual a 1, aparecen estos desplazamientos. Cuando Q sub 2 es igual a 1, aparece este desplazamiento. Toda esta matriz multiplicada por el vector Q sub 1, Q sub 2. DJ, ya como nomenclatura, DJ, desplazamientos pedidos de nudos solicitados, es igual a DJL, desplazamientos solicitados debido a la carga externa, DJT, desplazamientos solicitados producidos por la temperatura, todo en la estructura isostática, ¿no? Desplazamientos de nudo pedidos debido a la deformación previa, más el vector de desplazamientos solicitados debido a los asentamientos de apoyo, más la matriz de JQ, que son los desplazamientos solicitados debido a Q sub 1 y Q sub 2, por el vector Q de redundantes Q sub 1 y Q sub 2. Si sumo yo DJL, DJT, DJP y DJR, la suma tendré DJS, ¿no? Para hacer más pequeña la fórmula. Entonces DJ será igual a DJS más DJQ por Q. ¿Qué es la ecuación para hallar los desplazamientos? ¿Está bien? Entonces, hasta aquí ya hemos visto todo lo que es el método de flexibilidad en cuanto a cómo se generan las ecuaciones con las que vamos a trabajar, ¿no? Con estas ecuaciones vamos a trabajar, con todas estas ecuaciones, ¿no? Con todas estas ecuaciones vamos a trabajar. No hay más. No hay más teoría para mí acerca del método de flexibilidad. No hay más teoría. Estas 4 páginas es toda la teoría que voy a hacer sobre el método de flexibilidad. Es conocer de dónde salen cada uno de los vectores, su nomenclatura, y ya podemos ya resolver nosotros por el método de flexibilidad cualquier estructura, ¿no? Porque estas ecuaciones son prácticamente universales. Se pueden aplicar a armaduras planas, armaduras del espacio, vigas planas, pórticos, perdón, vigas en el plano, pórticos en el plano, pórticos espaciales, parrillas. Para estructuras reticulares es universal, o sea, no hay problema, podemos utilizar estas mismas ecuaciones para todo. Por eso que el método de flexibilidad es muy versátil, ¿no? Pero como ven ustedes, todo es hallar desplazamientos. Todo es ensayar puros desplazamientos. Y para eso nos sirve el método de la carga unitaria virtual, para hallar desplazamientos. Todo hasta por superposición, miren cómo se superponen todos los desplazamientos. Parece tedioso, pero ya lo vamos a ver que nos vamos a acostumbrar, ¿no? Todo es hallar desplazamientos. Entonces, el método de la carga unitaria virtual, por eso es empleado acá en el método de flexibilidad como un método auxiliar, ¿no? Un método secundario de apoyo, ¿no? Muy bien, pasemos a nuestro ejercicio, que dentro del número de ejercicios que estamos haciendo es el ejercicio número 12. Aquí tenemos una armadura plana, ¿no? Una armadurita plana, apoyo fijo en A, en B está adosado un resorte K sub 2 horizontal, en D está adosado un resorte lineal K sub 1, en la barra rígida está adosado un resorte helicoidal, que nos da otra reacción, ¿no? Luego tenemos cargas, una carga uniformemente repartida axial, de 5 toneladas por cada metro en la barra D. Tenemos una carga horizontal de 80 toneladas. Tenemos un momento que está actuando en la barra rígida, en la diagonal, de 30 tonelómetros. Además, estamos aplicando temperatura delta T1 en BC, delta T2 en AD, deformación previa, delta P sub 1 en la diagonal BD, delta P sub 2 en la montante CD, ¿no? En la montante CD.
Entonces, ¿qué tenemos? Ya, tenemos un asentamiento también, ¿no? Delta 1, aquí en la base del resorte K sub 1. Tenemos todo. Tenemos los datos de módulo de elasticidad y el área de las barras flexibles, porque AC es rígida, o sea que su EA es infinito. K sub 1, K sub 2, K sub 3, la temperatura, cuánto es delta T1, delta T2, el modo, perdón, el coeficiente de dilatación, delta P sub 1, o sea, la diagonal BD, ha sido fabricada 2 centímetros más larga. Delta P sub 2 está en CD, o sea que esa barra, esa vertical, ha sido fabricada 3 centímetros más corta, ¿no? Y por último, la base del resorte K sub 1 ha sufrido un asentamiento de 1 centímetro. Nos piden hallar las fuerzas en los elementos, ¿no? No digo en todas las barras, sino en todos los elementos, quiere decir las 6 barras más los resortes, ¿no? Hallar la fuerza en todos los elementos, las reacciones, las que están acá, AR1, AR2, AR3, ya se ha escogido ya, y el desplazamiento horizontal en C, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento horizontal en C? En toda armadura que ustedes vean, siempre va a haber, pues, elementos verticales, horizontales, ¿no? Arriba y abajo, diagonales, ¿no? Entonces hay que conocerlos por su nombre, ¿no? Las verticales, según la Cercha, se les llaman montantes, ¿ya? A las verticales se les llama montantes. A las inclinadas, diagonales, diagonales. Y a las horizontales, si está arriba, se llamará brida superior y abajo, brida inferior, ¿ya? Bridas, montantes y diagonales. Esa es la nomenclatura que utilizamos cuando tenemos una armadura, una Cercha, ¿no? Muy bien, eso para aclaración nada más. Entonces, muy bien, tenemos nuestra estructura hiperestática, que en flexibilidad vamos a resolverlo por superposición, ¿verdad? Pero que hemos dicho que el primer paso para resolver la estructura hiperestática es isostatizar la estructura, ¿no? Entonces, primer paso, todos esos pasos vamos a irnos aprendiendo de memoria. Primero isostatizamos la estructura. Entonces, para isostatizar la estructura tenemos que saber de qué grado de hiperestaticidad es la estructura, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos acá, ¿qué tenemos? Tenemos cuántas reacciones. A ver, tenemos acá vertical, horizontal, 2. Acá 3. Debajo de K1, 4. En la base de resorte K3, 5. 5 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones de la estática podemos plantear para la armadura plana? 3. ¿Ecuaciones especiales? No hay, ¿no? No hay ecuaciones especiales. Entonces sería 5 menos 3, 2, externamente. Externamente. Internamente vemos de que tenemos problemas, ¿no? Porque internamente, ¿cómo se halla? O sea, vamos a suponer que conozco las 5 reacciones externas y entro acá a hallar las fuerzas internas en los elementos. Y veo que en cada nudo que yo entro tengo 3 fuerzas. No voy a poder resolver internamente la estructura. Entonces, ahí hay la presencia de indeterminación interna, ¿no? Entonces, una barra cualquiera que yo corte y suponga yo conocer ese valor, va a ser de que yo conozca las demás fuerzas. Sí, va a haber una que yo pueda cortar. Después el nudo tiene 2 incógnitas, puedo resolver y puedo seguir resolviendo los demás, ¿no? Entonces sí es posible con una que yo suelte, cualquiera de ellas, de las barras que yo tenga, resolver la estructura. Entonces es externamente indeterminada de segundo grado, internamente es indeterminada de 1 grado. Entonces, y en forma total es hiperestática de tercer grado. Por lo tanto, tengo que soltar 3 fuerzas. Acá 2 fuerzas externas que son Q sub 1, Q sub 3, reacciones, y una fuerza interna Q sub 2, por eso es un par, ¿no? Q sub 2. Entonces he isostatizado la estructura. He isostatizado la estructura. Ahora yo me pregunto, veo la estructura original y veo mi isostatización.
Entonces, voy al paso número 2. Hallamos DQ. ¿Qué cosa era DQ? DQ son los desplazamientos finales de los puntos de aplicación de las redundantes Q. Son los desplazamientos finales de los puntos de aplicación de las redundantes Q. Entonces, ¿qué tendremos? DQ sub 1. Desplazamiento final de punto de aplicación de Q sub 1. ¿Quién es Q sub 1? La fuerza debajo del resorte K sub 1, acá. ¿Y cuál es el desplazamiento final del punto de apoyo, o sea, de la base del resorte K sub 1? Y acá me encuentro con delta 1. Q sub 1, ¿cómo es? Q sub 1 apunta hacia arriba, ¿no? Q sub 1 apunta hacia arriba y acá delta 1 es hacia abajo. Entonces acá será menos delta, o sea, delta 1 es 1 centímetro, ¿no? Sería menos 1 centímetro, ¿ok? Menos 1 centímetro. Es el desplazamiento final del punto de aplicación de la redundante Q sub 1. DQ sub 2, desplazamiento final del punto de aplicación de la redundante Q sub 2. ¿Quién es Q sub 2? Es una fuerza interna. O sea, acá se tiene que, ya no es un desplazamiento absoluto, es un desplazamiento relativo. Entonces acá uno se pregunta, ¿cuál es el desplazamiento relativo final de el extremo de la barra con el nudo B? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento relativo final? Se cruzan, se alejan. Al final, ¿cómo es ese desplazamiento relativo final? Su desplazamiento relativo final es 0, porque están sellados. Ni se alejan ni se cruzan esos puntos. Están juntos. Entonces, acá en DQ sub 2, el desplazamiento relativo final es 0. DQ sub 3. Y digo acá, ¿quién es Q sub 3? Es el momento en la base de resorte helicoidal. Y DQ sub 3, ¿cuál es el desplazamiento final del punto de aplicación de este apoyo? Entonces, acá veo, ¿cuál es el desplazamiento final en la base del resorte helicoidal? 0, no hay ningún asentamiento de giro ni nada por el estilo. 0, entonces DQ sub 3 es 0. ¿No? DQ sub 3 es 0. No se olviden que estamos hallando en orden, ¿no? Hallamos DQ, luego DQL, DQT, DQP, DQR, ¿no? Luego la matriz de flexibilidad, etcétera, y después hallamos Q, ¿no? Entonces estamos haciendo en orden. Hallamos DQ. Muy bien. Tercer paso, hallamos DQL. DQL. ¿Qué son los DQL? Los DQL son los desplazamientos de los puntos de aplicación de las redundantes Q debido a la carga externa, ¿no? Acá de repente hubiera podido dibujar tranquilamente aquí DQL1, acá DQL2 y en la base resorte DQL3, ¿no? Todos producidos por la carga externa. ¿Quién produce esos desplazamientos? La carga externa. Entonces será la carga real. La guardaremos en N mayúscula, acá. Aquí lo vamos a guardar. La carga real, porque produce los 3 desplazamientos. Y abajo, donde queríamos hallar los desplazamientos, acá por ejemplo en la base del resorte lineal, para hallar DQL1, aplico Q sub 1 igual a 1, ¿no? Entonces, ¿quién causa el desplazamiento? La carga externa. Donde quiero hallar el desplazamiento de QL1, aplico una carga unitaria. Entonces será real por virtual y podría hallar de QL1. Así como todas las fuerzas en los elementos lo coloco en N mayúscula, aquí, de los 9 elementos, también cuando aplico Q sub 1 igual a 1, ¿no? Entonces, todas las fuerzas internas de todos los elementos lo guarden N minúscula sub 1. Entonces, para hallar de QL1 multiplico N mayúscula por N minúscula sub 1, ¿no? Columna por columna. Igual, para hallar de QL2, ¿qué es DQL2? El desplazamiento relativo entre el extremo de la diagonal y el punto B, ¿no? Es el desplazamiento relativo, ¿no? DQL2. ¿Quién causa DQL2? La carga externa. Entonces será real la carga externa. Real, N mayúscula.
Y donde quiero hallar el desplazamiento relativo, aplico una carga unitaria virtual tal como está acá. Y todas las fuerzas internas en los elementos los guardo en n minúscula sub 2. Entonces, para hallar dql2 multiplico n mayúscula por n sub 2 minúscula. Y para hallar dql3, aplico q sub 3 igual a 1. ¿Quién es dql3? Es el giro en la base de resorte helicoidal, producido ¿por quién? Por la carga externa. La carga externa es la carga real porque produce el desplazamiento. Y en la base de resorte tengo dql3. Para llegar acá, tengo que dar una carga unitaria aquí, ¿no? Del mismo sentido que Q sub 3, ¿no? Acá, Q sub 3 igual a 1, antihoraria. Entonces, hay las reacciones, hay las fuerzas internas en los elementos y eso lo coloco en n minúscula sub 3. Entonces, ¿cómo hallo dql3? ¿Quién produce? La carga externa, n mayúscula. ¿Dónde quiero hallar el desplazamiento? En donde está Q sub 3. Entonces, n mayúscula por n3 multiplico y hallo dql3, ¿no? Hallo dql3. Ahora acá, de entre todo lo que yo puedo hallar, solamente acá hay un pequeño detallito, ¿no? Un detallito. La barra 1 cuando actúa la carga externa. Esta es la barra 1, ¿no? La barra, la montante izquierda, ¿no? La vertical izquierda. Acá por equilibrio, arriba, ¿cuánto tengo? Por equilibrio, a todas luces va a ser 0, ¿no? Entonces, por eso que acá arriba, en la parte de arriba, 0. Y en la parte de abajo, entonces, si acá esta fuerza es 5 por 4, 20, va a jalar para arriba, lo lógico es que al final de la barra, jale hacia abajo, tracción, 20, ¿no? Entonces varía de 0 a 20, linealmente, porque es una fuerza constante, ¿no? Entonces, de 0 a 20 va a variar la fuerza interna en esta montante, en esta barra vertical, ¿ya? Las demás son hallables, ¿no? Porque todos son estructuras isostáticas, ¿no? Son hallables. ¿Está bien? Entonces, se halla dql1, dql2, dql3, ¿no? dql1 multiplico n mayúscula por n minúscula sub 1. dql2 multiplico n mayúscula por n minúscula sub 2. Y dql3 multiplico n mayúscula por n minúscula sub 3. ¿Está bien? Así es como llamamos dql1, dql2 y dql3. Para hallar dqt, ¿quiénes tienen temperatura? ¿A quiénes se les ha aplicado temperatura? Veamos. ¿A qué elemento se le ha aplicado temperatura? A ver, se le aplica temperatura a BC y a AD, o sea, al elemento 2 y al elemento 4, ¿no? Elemento 2 y elemento 4. Estos elementos, ¿qué deformación tienen por temperatura? Alfa delta T por L, ¿no es cierto? Alfa delta T por L, cada uno. Entonces, ya tenemos sus deformaciones, perdón, claro, la deformación por real, por temperatura. Deformación real, ¿no? Por temperatura. Pero tenemos dqt es deformación real por temperatura por fuerza unitaria virtual. ¿Está bien? Entonces, para hallar dqt1, ¿quién tiene temperatura acá? Para hallar dqt1 utilizo n minúscula sub 1, ¿no? Pero aplicado ¿en dónde? ¿En qué barras? En la 2 y en la 4, que solamente tienen temperatura. Los demás no utilizo porque no tienen deformación por temperatura. Entonces, en la 2 y en la 4, pero en la 4 es 0. Entonces solamente tendré en la barra 2, ¿no? Tengo menos 1. Entonces, por eso que hay un solo sumando, ¿no? Hay un solo sumando, ¿no? ¿Qué dice? Dice deformación real de temperatura por fuerza virtual en la 2.
¿no? Y en la barra 2 es alfa delta T, que es 1000, por 4, que es la longitud. Entonces saldrá menos 4.04 centímetros. ¿Qué significa menos 0.04 centímetros? De QT1. Desplazamiento del punto de aplicación de Q sub 1 debido a la temperatura. Ya. Entonces decimos la estructura isostática, ¿no? Aquí tenemos por temperatura, desplazamiento de QT1, ¿no? Acá, ¿cuál es el desplazamiento en Q sub 1 debido a la temperatura? Entonces no va hacia arriba, sino va hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo. Desplazamiento en la estructura isostática de QT1, ¿no? Nos sale negativo, quiere decir que el extremo del resorte va hacia abajo. De QT2, lo mismo, de QT2. ¿Qué tenemos? De QT2 multiplicamos las deformaciones reales por temperatura por sus fuerzas unitarias virtuales. Entonces, como es de QT2, debemos multiplicar por n minúscula sub 2. ¿Qué barras? La barra 2 y la barra 4, ¿no? La barra 2 y la barra 4 son las únicas que tienen deformación real por temperatura, ¿no? Deformación real por temperatura. Acá tengo para delta T1 en la barra 2, 1000, y en la barra 4, 2000 grados centígrados. Entonces, y acá tenemos N2 es igual menos raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces tendremos para la barra 2, ¿no? ¿Qué tendremos? Tendremos alfa, delta T 1000 por longitud 4 por menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Para la barra 2. Y la barra 4 ya no tiene 1000 grados de temperatura, sino tiene alfa 10 a la 5 y delta T es 2000 grados centígrados. Longitud 4 y su fuerza normal n minúscula sub 2 es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué nos sale? Nos sale menos 8.49 centímetros, casi 8 centímetros y medio. ¿Cómo se lee menos 8 centímetros y medio? De QT2. Entonces me voy acá y digo, ya, en la estructura isostatizada, por acción de la temperatura, ¿qué es lo que yo voy a encontrar acá? De QT2, menos 8 centímetros, menos. O sea que no quiere decir que se acercan, porque lo positivo es que se acerquen. Entonces se alejan, ¿no? Y la distancia relativa entre los dos es 8 centímetros y medio alejándose. O sea, se alejan el nudo B del extremo de la diagonal, se alejan 8 centímetros y medio por acción de la temperatura. Y de QT3. De QT3 también vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar las deformaciones reales en cada barra, porque estas barras 2 y 4 tienen temperatura, las dos se deforman, pero van a causar o van a influir en el desplazamiento 3. Vamos a ver, eso depende de n sub 3. Entonces, en la barra 2 tenemos influencia, en la barra 4, 0. Solamente va a influir con la barra 2. Con la barra 2. Entonces, dQt3 será la deformación real por temperatura de la barra 2, ¿no? Alfa, 1000 de temperatura, 4 de longitud de la barra 2, y su n que le corresponde a la barra 2, ¿no? Del n3, ¿no? Y me sale menos 0.01 radián. Un centésimo radián negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por temperatura en las barras 2 y 4, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el extremo del resorte ha girado menos, o sea que en forma ya no antihoraria, como está acá, sino en forma horaria, ¿no? Ha girado en forma horaria. ¿Cuánto? Un centésimo de radián. Un centésimo de radián ha girado el extremo del resorte helicoidal. Muy bien. Ahora hallamos desplazamientos
por deformación previa, ¿no? Desplazamientos en los puntos de aplicación de Q debido a la deformación previa. dq+1, dq+2, dq+3. ¿Qué son estos sumandos? Son deformaciones reales por deformación previa por fuerzas virtuales. Para hallar dq+1, esas fuerzas virtuales vendrán de n minúscula sub 1. ¿Y qué barras tienen en deformación previa? Deformación previa tiene la barra 6 y la barra 3. ¿Ya? La barra 6 y la barra 3. La barra 6 tiene 2 más 2 centímetros, la barra 3 menos 3 centímetros. Muy bien, para hacer dqp sub 1 se tiene que hallar con n minúscula sub 1. N minúscula sub 1. ¿Y en qué barras me fijo? En las barras 6 y en la barra 3. Entonces aquí, en la barra 6, 0. Y en la barra 3, menos 1. ¿No? Menos 1. Pero la barra 3 tiene delta P sub 2, o sea, menos 3 centímetros. Entonces, dqp tengo menos 3 centímetros por el n que le corresponde, menos 1. Y sale 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? dqp sub 1. Se refiere a q sub 1, o sea que la base de resorte lineal, debido a la deformación previa, va hacia arriba, ¿no? La base de resorte lineal, porque es positiva, ¿no? Acá es positivo, entonces por deformación previa, esto se eleva. Este se eleva, porque es positivo. dqp sub 2. Quiero ver cuál es la distancia, como q sub 2 es una fuerza interna, lo que quiero hallar es el desplazamiento relativo entre el extremo de la diagonal y el punto B. Entonces, yo digo, ¿para qué utilizo para hallar dqp sub 2? N minúscula sub 2. Aquí, n minúscula sub 2. ¿De qué barras? De la barra 3 y de la barra 6. La barra 6, 1, y la barra 3, menos raíz de 2. No se olviden que la barra 6, ¿no? La barra 6 tiene una deformación previa de 2 centímetros positivo, y la barra 3, una deformación previa de menos 3 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos acá, y tenemos que, acá, la barra 6 más 2 centímetros por 1, y la barra 3 menos 0.03 por menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá está. La barra 3 menos raíz de 2 sobre 2 por menos 3 centímetros, y la barra 6, 1 por 2 centímetros positivo, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Y qué me dice? Que el desplazamiento relativo de esos extremos de la diagonal y del punto B por deformación previa es 0.0412, es positivo. Entonces quiere decir que por deformación previa, estos avanzan encontrándose y se cruzan, ¿no? ¿Cuánto se cruzan? Se cruzan 4.12 centímetros. 4.12 centímetros, ¿ya? dqp sub 3, ¿qué pasa en la base del resorte, ¿no? Donde está q sub 3 debido a la deformación previa. Ya sabemos que las barras con deformación previa son la barra 3 y la barra 6, ¿no? Entonces, por N3 que tenemos que emplear para Q sub 3, tenemos la barra 3, 0. La barra 6, 0. Entonces, su multiplicación por las deformaciones previas son 0. Ni para arriba, perdón, ni gira antihorario, ni gira en forma horaria la base del resorte helicoidal. Eso es lo que significa este 0. Por lo tanto, D, ¿a qué era igual? D era igual a dq menos dqs, que es la suma de dql más dqt más dqp, y no hay dqr, ¿no? No hemos hallado ningún dqr porque el único desplazamiento de apoyo, ¿no? Se va a la compatibilidad. Entonces, los desplazamientos finales, estos desplazamientos ya D, ¿no?
de los finales menos DQS nos dan este vector de desplazamientos. Este vector de desplazamientos. Luego ya el vector de desplazamientos, no se olviden que la ecuación dice D igual F por Q, ¿no? Entonces ahora tenemos que hallar la matriz de flexibilidad. Y teniendo después D y la matriz de flexibilidad F, podemos hallar Q, ¿no? Entonces por eso hallamos ahora la matriz de flexibilidad. La matriz de flexibilidad es una matriz que se forma por columnas, ¿no? Cuando Q sub 1 es igual a 1, 3 desplazamientos. Cuando Q sub 2 es igual a 1, 3 desplazamientos de los puntos de aplicación de Q. Cuando Q sub 3 es igual a 1, 3 desplazamientos de los puntos de aplicación de Q, ¿no? Entonces, cuando hallemos F11 para armaduras, va a ser sencillo. Para hallar F11, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar N1 minúscula por N1 minúscula. Vamos a ver esto. Para F21, F12, ¿qué hacemos? Multiplicamos N minúscula sub 2 por N minúscula sub 1 o N minúscula sub 1 por N minúscula sub 2, que es lo mismo, ¿no? Esas dos columnas las multiplicamos. Para hallar F22, multiplicamos la columna N minúscula sub 2 por sí misma. Nos sale esta multiplicación, esta generación. F31 por F13 multiplico la columna N minúscula sub 3 por N minúscula sub 1 o N minúscula sub 1 por N minúscula sub 3 y me salen estos coeficientes de flexibilidad. Para hallar F23, F32 multiplico la columna N minúscula sub 2 por N minúscula sub 3 o la columna N minúscula sub 3 por N minúscula sub 2 y tengo estos coeficientes de flexibilidad. Y por último, para hallar el coeficiente F33 de la matriz de flexibilidad, multiplico N minúscula sub 3 por N minúscula sub 3 y tengo su coeficiente de flexibilidad, ¿no? Entonces acá tengo la matriz de flexibilidad. Como ya tengo D y tengo F, siguiente paso hallamos Q, las redundantes. Entonces Q será la matriz, la inversa de la matriz de flexibilidad por el vector D. Y tenemos esto de acá, ¿no? Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Q sub 1 es una fuerza, que serán 22.62 toneladas, ¿no? Q sub 2 es una fuerza también interna, será 12.38 toneladas en la diagonal. Es ya final, ¿eh? Final. Y este es el momento en la base de resorte helicoidal. Entonces tendríamos un momento final, ¿no?, de 94.09 tonelámetros en la base de resorte helicoidal. Entonces, todos son los Q finales. Con los Q finales ya podemos hallar todo lo que tenemos que hallar, ¿no? Lo que nos mandan. Por ejemplo, nos dicen hallar las fuerzas en los elementos. Entonces tenemos, ¿qué elementos tenemos? Del 1 al 9, ¿no? Del 1 al 9. Entonces tenemos aquí la primera barra, 0 a 20, etcétera, 87.5, 0, 0, etcétera, etcétera. La barra de Q sub 1 igual a 1, aquí son iguales, ¿no? Son iguales. En Q sub 2 igual a 1 también son iguales en la barra 1, son iguales porque en los dos extremos de la barra son iguales. Solo cuando se hace por carga externa, ¿no? Hay un valor arriba y un valor abajo en la barra número 1, ¿no? Pero después por Q sub 1 igual a 1, son igualitas tanto arriba como abajo, ¿no? No hay problema. Barra 2, 3, 4, 5, 6, resorte K sub 1, resorte K sub 2, resorte K sub 3, ¿no? Pero ya no tenemos que estar haciendo, ustedes saben que si yo hallo Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, puedo hallar las fuerzas en las barras, ¿no? Porque ya se vuelve prácticamente isostático. Pero no voy a estar haciendo otra vez equilibrio, pues. Ya no voy a hacer equilibrio otra vez. No es que agarre las fuerzas Q sub 1, Q sub 2, 3 y me ponga a hacer equilibrio y haya las reacciones, haya las fuerzas en los elementos. Ya no, ya. Utilizamos todo lo que llevamos allá. Entonces, AM, ¿a qué es igual? A AML más AMQ por Q, ¿verdad? AML, ¿qué son los AML? Son las fuerzas en los elementos
debido a la carga externa, ¿no? Son las fuerzas en los elementos debido a la carga externa. Pero eso ya lo tenemos. Las fuerzas en los elementos debido a la carga externa son N mayúscula. Acá están. Son las fuerzas en los elementos debido a la carga externa en la estructura isostática. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces eso lo copiamos acá, nada más, ¿no? Lo copiamos acá. Ahora, esta matriz AMQ se forma por columnas. La primera columna se forma cuando Q sub 1 es igual a 1, hallo las fuerzas internas en los elementos. La segunda columna, cuando Q sub 2 es igual a 1, hallo las fuerzas en todos los elementos. Cuando Q sub 3 es igual a 1, hallo las fuerzas en todos los elementos. Pero esto ya está hallado. Esto es n minúscula sub 1, esto es n minúscula sub 2, y esto es n minúscula sub 3. Y Q ya está hallado también. Acá previamente ya lo hemos hallado. Todo ya está hallado. No hay que hacer ya nuevamente equilibrio, ya es solamente operar. Ya solamente es operar. Entonces operamos y sacamos las fuerzas finales en todos los elementos, ¿no? Acá en la parte superior de la barra 1, en la parte inferior de la barra 1. Después ya son barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Todas las fuerzas finales de la estructura hiperestática ya las tenemos acá, como un total, AM, ¿no? AM. Esa es la forma en que hallamos todas las fuerzas en los elementos. Las reacciones. Las reacciones. Entonces, en las reacciones tenemos que, ¿cuál es la fórmula? ARL es más ARQ por Q, ¿no? ARL, ¿qué es ARL? Son las reacciones, ¿no? Las reacciones que me piden debido a la carga externa. Entonces vamos aquí. ¿Cuáles son las reacciones que me piden? Acá están las reacciones que me piden. Vertical, horizontal en A y horizontal acá en el resorte K2. Fijémonos bien cómo son los sentidos, ¿no? En A, hacia arriba, hacia la izquierda y arriba hacia la izquierda, en ese orden. Entonces, ARL, me voy acá, a la carga externa. Acá tengo 20 hacia abajo, menos 20. 7.5 a la derecha, menos 7.5. ¿Por qué? Porque se oponen a los sentidos que hemos supuesto para hallar las reacciones, ¿no? Entonces, menos 20, menos 7.5, más 87.5, ¿no? Menos 20, menos 7.5, menos 20, menos 7.5, más 87.5. Todo por la carga externa. Este es ARL. ARQ se forma también por columnas. Cuando Q sub 1 es igual a 1, ¿cuáles son las reacciones? ¿No? Cuando Q sub 1 igual a 1, ¿cuáles son las reacciones? Entonces, cuando Q sub 1 igual a 1, aquí, ¿cómo son las reacciones? Acá, menos 1, más 1, menos 1. ¿No? O sea, acá tomamos en cuenta estos sentidos, ¿eh? Ojo, estos sentidos que hemos colocado. Entonces, menos 1, más 1, menos 1. ¿No? Entonces, menos 1, más 1, menos 1. Cuando Q sub 1 es igual a 1. Cuando Q sub 2 es igual a 1. Cuando Q sub 2 es igual a 1 acá en el medio. Cuando Q sub 2 es igual a 1. ¿Cuántas son las reacciones? 0, 0 y 0. No hay reacciones, ¿no? Esa es la segunda columna de AMQ. Y la tercera columna, ¿cómo sería? 0, 1 cuarto, menos 1 cuarto, ¿no? 0, 1 cuarto, menos 1 cuarto, porque se difiere en el sentido que hemos colocado. 0, 1 cuarto, menos 1 cuarto. Entonces, tenemos 0, 1 cuarto, menos 1 cuarto. Y esto es Q. Entonces, todo es conocido. Operamos y tenemos las reacciones finales, ¿no? Las reacciones finales. Entonces, la reacción AR1 es negativa, o sea, es hacia abajo. La reacción AR2 es positiva, quiere decir que es hacia la izquierda, ¿no? La reacción AR3 es positiva, quiere decir que es hacia la izquierda, ¿no? O sea, siempre respetamos los signos de este sentido, ¿no? Entonces, nos sale esto negativo y estos dos positivos, ¿no? Que son las reacciones finales.
las reacciones finales. ¿Okay? Hallamos ahora DJ. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar el desplazamiento horizontal en C. Desplazamiento horizontal en C. Entonces tenemos que, para hallar desplazamiento horizontal en C, damos una carga unitaria horizontal en C. Hallamos todas las reacciones, las fuerzas internas, ¿no? Y lo ponemos en el cuadrito. Acá, en N delta. Aquí ponemos todo. Y vemos que es casi cero todo, excepto en el elemento 2 y el elemento 8, que es el resorte lineal horizontal arriba, ¿no? 1 y 1. Muy bien. Entonces lo que nos pide ver, ¿qué cosa es ahora? DJ. ¿Qué era igual DJ? DJ era igual a DJS más DJQ por Q, ¿no? DJS, ¿a qué es igual? A DJL más DJT, ¿no? Más DJP más DJR. Pero en este caso no hay R, ¿no? No hay asentamientos de apoyo. Entonces, si decimos el desplazamiento horizontal de C debido a la carga externa, pues, ¿quién causa este desplazamiento horizontal en C? La carga externa, carga real. Y donde quiero hallar el desplazamiento, carga virtual. Entonces, en el cuadro tenemos, ¿no? Para hallar DJL1, real, N mayúscula, virtual, N delta, ¿no? Multiplicando sería 87,5 por 1 y 87,5 por 1, pero uno es resorte y el otro es barra, ¿no? Entonces, para hallar DJL1, que es el único elemento de DJL, 87,5 por 1, que es la barra, 87,5 por 1, el resorte, ¿no? Entonces tenemos el desplazamiento horizontal en C debido a la carga externa. Desplazamiento horizontal en C debido a la temperatura. El vector de DJT, que el único elemento que tiene es DJT1 porque solo hay un desplazamiento que me pide. Entonces DJT1, ¿cómo se halla? Se halla teniendo en cuenta quiénes son las barras que tienen temperatura. La barra 2 y la barra 4 tienen temperatura, ¿no? ¿Está bien? Acá tiene 1000 y acá tiene 2000 grados centígrados. Entonces, ¿sus deformaciones reales existen? Sí, son alfa, delta, t por L. Cada una tiene deformación real, pero cada una de esas deformaciones reales hay que multiplicarlo por su n que le corresponde al n delta, ¿no? Y hemos visto que en el n delta solamente el elemento 2 y el elemento 8 son diferentes de 0, ¿no? El elemento 2 es 1, el elemento 8 es, perdón, a ver, claro, en el elemento 2 y en el elemento 8 son 1. Entonces, pero en esta suma sería elemento 2 y elemento, perdón, en el elemento 4 está el delta T2, ¿no? Perdón, en el 2 y en el 4. Entonces, 2, ¿hay temperatura? Sí. ¿Hay fuerza N minúscula? Sí, también. En N delta hay 1. Y en 4 también hay deformación por temperatura, pero no hay fuerza interna, ¿no? Entonces, nos vamos al cuadro y revisamos, ¿no? Acá, en N delta, hay en 2, pero en 4 no hay. Entonces, solamente en la barra 2, ¿no? En la barra 2 que tiene 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces, será por eso 10 a la menos 5 por 1000, por 4, por 1, 4 centímetros. ¿Okay? DJP, el único elemento de DJP es DJP sub 1. Entonces, acá, ¿qué cosa? Se suman las deformaciones previas. ¿Qué deformaciones previas tengo? Tengo en la barra 6 y en la barra 3, ¿no es cierto? En la barra 6 y en la barra 3 tengo las deformaciones previas. Pero esas deformaciones previas se multiplican por las fuerzas internas N delta. Pero N delta es 1 en la barra 2 y 1 en el elemento 8, en el resorte. Y la barra 6 y la barra 3 son 0. Por lo tanto, multiplicar sus deformaciones previas de 3 y 6
por sus n minúscula delta igual a 0, entonces da 0. Da 0. Entonces djl más djt más djp me da djs. Me da djs, sumando los tres. ¿No? Entonces dj, ¿qué es igual? A djs más djq. djq. Y los djq hemos dicho que se hallan por columnas, ¿no? Por columna. Cuando q sub 1 igual a 1, ¿cuánto es el desplazamiento horizontal en C? Cuando q sub 2 igual a 1, ¿cuánto es el desplazamiento en C? Cuando q sub 3 igual a 1, ¿cuánto es el desplazamiento en C? Entonces, cuando q sub 1 es igual a 1, ¿cuál es el desplazamiento en C? ¿Quién causa el desplazamiento en C? Q sub 1 igual a 1. Q sub 1 igual a 1 es real. Y donde quiero ir al desplazamiento en C, virtual. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar N1 por delta. N1 por delta. ¿No? Para hallar, aquí, cuando Q sub 2 es igual a 1, ¿cuánto es el desplazamiento en C? ¿No? ¿Cuánto es el desplazamiento en C? ¿No? dj1, el desplazamiento de nudo 1, debido a Q sub 2 igual a 1, para hallar eso, ¿qué tengo que multiplicar? ¿Quién causa el desplazamiento horizontal en C? Q sub 2 igual a 1, es real. N minúscula sub 2 es real. Y donde quiero hallar el desplazamiento, virtual. Entonces, N minúscula sub 2 por delta me da este valor, ¿no? Multiplicando las dos columnas del cuadro. Cuando Q sub 3 es igual a 1, ¿cuánto es el desplazamiento horizontal en C? Cuando Q sub 3 igual a 1, ¿quién causa el desplazamiento horizontal en C? Q sub 3 igual a 1. Entonces, N minúscula sub 3 es real. Y donde quiero hallar el desplazamiento horizontal en C, aplico una carga unitaria virtual. Entonces, N delta es virtual. Entonces, N minúscula sub 3 por N delta, ¿no? Por N delta me da DJQ13, este elemento. Entonces tengo DJS, tengo DJQ y ya tengo Q anteriormente hallado, ¿no? Si multiplico, entonces hallo que el desplazamiento final DJ, que es el desplazamiento horizontal en C, es más 13 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento horizontal es a la derecha, porque aquí he asumido mi carga unitaria hacia la derecha. Entonces, como me sale positivo, quiere decir que el desplazamiento horizontal final, final de la estructura hiperestática, ¿no? Es 13 centímetros. ¿Ya? 13 centímetros es el desplazamiento final de la estructura en ese punto. Final horizontal. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 12. Si hay alguna consulta, eso tienen que revisarlo bien, pues, ¿no? Tienen que revisar, hacer sus equilibrios. Aquí sus equilibrios eso ya lo vamos a hacer, es estática, ¿no? Ese es 0, o sea, es estática. Ingeniero, Estática. Sí, dime. Dígame. ingeniero, disculpe, en la axial de la barra 1, ¿por qué puede tomar 0 o 20? Es que acá, miren, acá cuando en la estructura isostatizada, ¿no? Estoy teniendo que acá varía la fuerza interna, ¿no? Varía la fuerza interna. Entonces yo digo acá, si hago equilibrio en este nudo, en el nudo B, ¿no? En este nudo B, yo veo que la fuerza a la izquierda, a la derecha y a la izquierda del nudo se equilibran. Pero acá la fuerza axial en este nudo, ¿cuánto es? Es 0, por aquí arriba no hay ninguna fuerza. Entonces arriba es 0, ¿no? Si por ejemplo compartimos la pantallita para hacer esto, vamos a ver. Bajamos, compartimos, vemos la pizarra. Supongo que con un lapicito electrónico se harán mejores gráficos, ¿no? Voy a comprarme uno, a ver. Porque aquí con este mouse realmente no se hacen las cosas muy bien que digamos. A ver, aparece la pantallita o no. A ver.
Muy bien, entonces, si nosotros tenemos, acá tenemos el nudo, tenemos acá la barra horizontal, acá tenemos el resorte, acá tenemos nuestra barrita, y esta barrita tiene una carga repartida uniforme de 5 toneladas por metro, ¿no? Bueno, la fuerza en el resorte se tiene que hacer equilibrio con la fuerza en la barra horizontal. En el nudo B, hacia arriba no hay ninguna fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la fuerza en este extremo de la barra? Es cero, ¿no? Porque aquí la reacción, la fuerza en el nudo es cero, pasando acá cero, entonces tenemos cero, ¿no? Cero. Muy bien, ¿cuál es la resultante de las fuerzas aquí en la barra? Entonces, como es 5 toneladas por cada metro, entonces, ¿qué quiere decir? De que todas estas fuerzas axiales tienen una resultante. ¿Cuánto es? 5 por 4 de longitud, 20. 20 hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Está bien? Por lo tanto, aquí en la base del resorte, perdón, en la base de la barra, tiene que haber equilibrio. Tiene que ser también 20. Entonces, ya está en equilibrio la barra. Ya está en equilibrio la barra. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza de 20 pasa lógicamente al nudo A, de esta forma, ¿no? Al revés. Pero en la barra misma, arriba tengo 0 y abajo tengo 20 tracción positiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Ingeniero, entonces se trabaja con el 20 o con el 0. Con el Con el 20, ¿no? 0 y con el 20, porque en la barra varía de 0 a 20. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es Fíjense. distribuida, ¿no, ingeniero? Sí, porque es distribuida. Eh, Vamos a ir al, a la... Entonces, ingeniero, eso depende en qué nudo se estaría analizando ¿Por qué? para tomar el valor de cuándo debe tomarse el 0 y cuándo el 20. ¿No? Yo empiezo por el nudo D y voy después por el nudo A y llego a la base de la parte baja del elemento 1, voy a hallar que en la parte baja del elemento 1 es 20 tracción. Si yo parto del nudo C hacia el nudo B, ¿no? Voy a concluir que la fuerza en el extremo de la barra 1, en el extremo superior, es cero. Parta de donde parta, eso no interesa de dónde parta. Va a ser 0 o 20. Va a ser, sí, 0 o 20, sí o sí. Acá no hay nada que hacer, ¿no? En la barra 2 va a ser 87.5, parta de donde parta yo, haga equilibrio el nudo en B, haga nudo en C, donde yo quiera. Siempre en la barra 2 va a ser 87.5, eso no, es independiente de dónde parta o no. Por eso digo que en la barra 1, arriba va a ser 0 y abajo va a ser 20. Eso sí es indiscutible, ¿no? Sí o sí se va a dar, ¿no? Sí o sí se va a dar. Lo que sí, ¿no? Lo que sí. Fíjense en DQL2, ¿qué es lo que pasa acá? DQL2, fíjense, una integral. Claro, porque cuando yo multiplico n mayúscula por n minúscula sub 2 para hallar DQL2. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Acá sí tienen valores, arriba y abajo tiene 87.5, arriba y abajo tiene la barra 2 menos raíz de 2 sobre 2. Es constante. Acá es variable. Como varía, entonces cojo un y hacia abajo, desde el punto B hacia abajo, escojo un y. Acá es 0 y acá es 20. Entonces, ¿cómo varía? Con y, ¿cuál es la de función? ser- Sería 5y, ¿no? Porque 5 por 0, 0. 5 por 4, 20, ¿no? Entonces me da 5y es la función de acá arriba hacia abajo, ¿no? Es la función, esto es una función, varía de 0 a 20. Y esta es una constante. Entonces, cuando multiplico n mayúscula por n minúscula, es una integral, ¿no? Es una integral.
lo que varía por la constante, ¿no? Diferencial de y entre EA de 0 a 4. Por eso ahí está integral. Solamente en este caso. Los demás son constantes. Aquí es la variable. ¿Está bien? Es el único sitio donde se ve. ¿Por qué es el único sitio donde se ve? Porque si vemos el cuadro, acá es el único que se multiplica por algo que no es diferente de 0. Porque los demás, cuando multiplico por n minúsculo sub 1, n minúsculo sub 3, n sub delta, todos son ceros acá. Entonces, como que se olvidara uno de multiplicar, ¿no? Pero acá n mayúsculo por n minúsculo sub 2, ahí sí, tengo que multiplicar esta variación de la fuerza normal por una fuerza normal constante, ¿no? Y eso nos da una integral, ¿no? Una integral. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ingeniero, ya sé. Ingeniero, y si fuera una distribuida, por ejemplo, de un, supongamos, la mitad de un círculo, sería parametrizar el círculo e integrarlo también del inicio al final de la barra, ¿no? ¿Cómo es eso la mitad del círculo? No, o sea, si fuera de una carga distribuida, pero diferente. Si Ya no, tomamos, por ejemplo, no repartido uniformemente. ajá, no, si fuera triangular sería parametrizando igual o sea, se entiende que es como una Acá función triangular, así. más o menos. Así, el Pero detalle, triangular, pero axial, ¿no? ajá, Ah, sí, claro, por supuesto. por Acá, por eso, ejemplo, es una lineal, ¿no? Es lineal, pero si fuera una carga triangular, por ejemplo, tendría que ser una ecuación cuadrática, ¿no? Porque ajá, varía. ajá, sí, Sí, a eso voy. Entonces sería parametrizándolo y evaluándolo así es. en toda la longitud de la barra. Así es, totalmente de acuerdo. Así es. Ya, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ya, ok. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En la parte del resorte, por ejemplo, cuando nosotros asumimos que, por ejemplo, la redundante, ¿se puede tomar de la parte inicial o en la parte final? ¿Qué variación traería eso? ¿De qué resorte? Por ejemplo, ahí casi en el nuevo 7, creo que está 7, ahí, del Q1, el Q1, por ejemplo. Ya, sí, sí, el cubo. Ya, o sea, los demás hay libros que le analizan en la parte inicial, pero su deformación ya le consideran diferente, ¿no? Inferior, en la parte inferior. Ujú, ujú. Y otros le consideran en la parte justo del nudo arriba. Sí, también. Pero ahí ya no es un desplazamiento absoluto, sino se considera Q sub 1 hacia abajo en el nudo y Q sub 1 hacia arriba en la parte superior del resorte. Ya sería una fuerza interna, ¿no? Un par. Q sub 1 hacia abajo y Q sub 1 hacia arriba. Sí, se puede hallar. No hay ningún problema. Genial, gracias, ingeniero. Ujú, ujú, claro. Ahí ya se tienen que hallar desplazamientos relativos, ¿no? Ya no es desplazamiento absoluto como este, sino relativo como Q sub 2, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sería bonito que rehagan estos cuadritos, porque es pura estática nada más, pura estática, todo es estática, ¿no? Acá por estática ya las reacciones, acá las fuerzas internas en los elementos, para Q sub 1 igual a 1, Q sub 2 igual a 1, Q sub 3 igual a 1, igual, ¿no? Hallar todas las fuerzas internas en los elementos. Para n delta igual. Con todo eso trabajamos, ¿no? Es muy importante que esté bien hecho esto, porque esto va a dar curso a las multiplicaciones que vamos a hacer para hallar los diferentes desplazamientos, ¿no? Por el método de la carga unitaria virtual. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Este orden es el que vamos a seguir, ¿ya? Por eso se hace en este orden, para que haya un derrotero, ¿no? Que hayamos primero, que hayamos después, y a uno se le pega después el orden en que estamos haciendo, ¿no? Hay que aprender bien las fórmulas de DJ es igual a DJS más DJQ por Q, que es DJS. DJS es DJL más DJT más DJP más DJR, ¿no? Y así, Una consulta. ¿sí? En,
En la ecuación de el AMEC, Sí. ese vector solamente representa las fuerzas en los extremos del elemento, ¿no? Por eso es que le pone 0,20, si no le... No, es En que en caso realidad, después... no, es que mira, como en el elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, de 2 al 6 son barras, ¿no es cierto? Como es constante la fuerza, es un solo valor en toda la barra. Como acá, en la barra 1, hay una fuerza variable, por simplicidad, en vez de poner una fórmula acá, que sería 5y, le pongo cómo está la fuerza arriba y cómo está la fuerza abajo, ¿no? Y acá en sus contrapartes, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, como tengo que operar, solamente repito arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, porque son constantes acá, ¿no? Son constantes, por eso lo repito, 0, 0, menos 0, 0, ¿no? Son constantes. Así es como hallo en la parte superior cuánto es y en la parte inferior cuánto es, ¿no? A eso se refiere. Gracias, ingeniero. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, mañana ya continuaremos viendo. Fíjense que aquí, por ejemplo, el siguiente ejercicio va a ser la misma estructura, ¿no? Pero con diferentes redundantes, ¿no? Acá las redundantes vamos a cambiar. Ya no va a ser la base de resorte caso 1, sino en la base de resorte caso 2. Ya no va a ser la diagonal elemento 6, sino el elemento 5, Q sub 2. Y en la base de resorte AR3, ¿no? Estamos cambiando para ver cómo vamos a resolver y lógicamente tiene que haber, pues, como hay unicidad de la solución, la misma solución, ¿no? ¿Ok? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Muy bien, si no hay otra pregunta, veríamos entonces mañana ya desde el problema 13. Muy bien, entonces nos despedimos, hasta la próxima, hasta mañana. A ver, acá están los participantes, ¿no? Tenemos César Cayo. Presente, ingeniero. Gracias. Cristian Cruz. Presente, ingeniero. Clinton Valencia o Valenzuela, creo que es. Presente, ingeniero. Valentín, Valentín es. Valentín, sí. Ya. Edgardo Selmi. Presente, ingeniero. Ok. Edward Zambrano. Presente, ingeniero. Ok. Edwin Macedo. Presente, ingeniero. Ok. Francis Espinosa. Presente, ingeniero. Ok. Gerson Alba. Presente, ingeniero. Ok. Gilmer Cochachin. Presente, ingeniero. Muy bien. Giancarlo Selmi. No está John. No está John. No está Presente. John. Muy bien. ¿Dónde está Giancarlo Selmi? A ver, nuevamente. Giancarlo Selmi. No está contestando Giancarlo. ¿Quién está contestando en lugar de Giancarlo? Ah, ahí está Giancarlo. Ahora sí. Presente, ingeniero. Ya. Ok. John Rodríguez. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Jonathan Romero. Presente, ingeniero. Ok. Jonathan Romero. Vamos a ver, ¿quién más tenemos acá? Joseph Sixto Valentín.
Presente, ingeniero. Jorge Curo. Presente, ingeniero. Gracias. Juan Reyes. Presente, ingeniero. Ok. Ronaldo Asencias. Presente, ingeniero. Ronaldo Paucar. Presente, ingeniero. Ok. Roy Guamán. Presente, ingeniero. Sareli Cadillo. Presente, ingeniero. Sareli, ¿no? Wilmer Granados. Presente, ingeniero. Joel Simón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Oncoy. Desde el chat. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Nos toca de 4 a 7, ¿no? Ya el material se los he enviado. Pueden estar dándole una miradita para que se entienda mucho mejor mañana. ¿Ok? Hasta mañana entonces con todos, ¿ya? Gracias. Ya nos vemos. Ingeniero, Sí. ya le envié la lista final de los Ya listo. grupos. Con el compañero le ha adicionado un grupo ya, para que lo vea. En el chat, ¿no? El chat del Teams, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Sí, a su chat. Ya.